Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live de la Universidad de Morelia. Es un gusto enorme para nosotros darnos cita para la presentación del libro Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, de la autoría de Yunuen Díaz. Esta obra fue merecedora al Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2019 y gracias a la generosidad de Yunuen Díaz, hoy nos damos cita para conocer más sobre este libro que ya está además disponible para el disfrute de todos nosotros. Muchas gracias, Yunuen. También le doy la bienvenida a Marta Estrada, nuestra comentarista de esta tarde, una persona muy querida en nuestra Facultad de Historia del Arte y Turismo Cultural y una apasionada además del mundo de las letras, a quien voy a permitirme presentar a continuación y cederle la palabra. Marta Estrada es comunicóloga de profesión, escritora, maestrante en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas en la especialidad de enseñanza de la literatura. Tiene publicada la plaquette Los 97 Musos en la colección Luna del Río de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2001, así como múltiples cuentos en diferentes medios impresos. Ha coordinado talleres de escritura creativa, trabaja mucho con jóvenes, ahí está mucho de su pasión y de su empeño. Realiza edición y corrección de textos literarios y académicos y actualmente se desempeña como maestra de español en educación secundaria. Bienvenida, Marta, gracias por estar aquí y bueno, pues te voy a ceder la palabra para que pues, nos comentes un poco de esos hallazgos que has tenido a partir de la lectura de la obra de Yunuen. Adelante, Marta. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público. Un gusto estar aquí con la Universidad de Morelia, con la Facultad de Historia del Arte y Turismo Cultural, que siempre anda promoviendo lo bueno del arte y lo más actual. Muchas gracias. Un gusto, Yunuen Díaz, estar aquí contigo, compartir este ratito y poder dar a conocer el libro que fue ganador del premio de crónica literaria en 2019. Fíjate que es un gran hallazgo el trabajo de Carlos Montemayor y su legado. Muy bien se visten con este premio con tu libro. Me da muchísimo gusto, es un gran honor poder tener la oportunidad de conocerte, de haberte conocido como escritora y de disfrutar este libro. Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, es un verdadero hallazgo, como dice Ireri, y les voy a platicar por qué. Para mí fue muy emocionante. Estoy un poco alejada de las artes en general. Me gusta la pintura, la música, pero me siento muy una simple diletante, ¿no? Como de a poquito y en lugares así muy específicos, los grandes artistas, los famosos, los que tienen una gran trayectoria en el país y demás. Y fue muy interesante encontrar el trabajo de Yunuen Díaz, que es además como confesional, en el sentido de explicarnos desde lo más propio, de lo particular, de cosas muy íntimas, experiencias muy personales, y de ahí lanzarnos hacia este universo infinito del arte contemporáneo y del arte en general. Y bueno, me voy a permitir, Yunuen, Ireri, público que hoy nos acompaña, me voy a permitir leer un texto que escribí solo para que no se nos vayan las ideas. Y pensando sobre todo en los alumnos de la Universidad de Morelia, en los alumnos de todas las escuelas de Historia del Arte y en todos los jóvenes y el público que gusta de verdad de las artes plásticas, del arte, de las diferentes representaciones del arte, para que se den la oportunidad de leer esta crónica y la disfruten tanto como la disfruté yo. Y yo creo que más, porque
también tiene mucho que ver con esos grandes descubrimientos. Y este me parece que es uno de esos. Muy bien, pues me gustaría también agradecer al Instituto Nacional de Bellas Artes por publicar de manera libre en internet este texto. Vamos a empezar. Gracias a la autora Yonan Díaz por buscar la manera de encontrarnos a todos sus lectores y por escribir una crónica amable en su lectura, pero firme y contundente en sus aseveraciones. Hay dos elementos motivo de celebración. Esta crónica ganó el premio de crónica literaria Carlos Montemayor en 2019. Esa es una. Otra, lo escribe una mujer que pudo ejercer todas sus libertades y pudo lograrlo. Además, este libro es de acceso libre para el público en su formato en PDF. Y gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes por promover la lectura de literatura. Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, fue elegida como la mejor crónica, de acuerdo con los jurados, por el uso de un lenguaje poderoso y sutil. Coincido. Hacía tiempo que no encontraba un libro que fuese ameno, ilustrativo y educativo a la vez. De lo que pudo haber sido una relación sencilla de obras y autores en la exposición de arte más amplia de Europa, como lo es la Documenta, Yonan Díaz nos da una cátedra sobre los autores, las obras, las interpretaciones y lo que esa gran exposición significa de verdad para el mundo. No solo para el mundo del arte, sino para todo el mundo. Mientras avanzaba en la lectura pensaba, sí, en los estudiantes de historia del arte, en los artistas jóvenes, en el vasto universo en el que se internan cuando de arte se trata. Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, es un muy buen lugar para asomarnos e iniciar nuestros propios registros sobre el arte contemporáneo, sobre lo que es el arte y sobre lo que significa ser humanos y estar en el mundo. A lo largo del texto, Yonan Díaz va creando un mapa detallado, pulcro, para ubicarnos y pasear con ella por Kassel, la sede de Documenta 14. Por Atenas, la sede alterna en esa emisión de 2017. Con ella vemos las obras expuestas y cuando una obra amerita atención, Yonan Díaz contextualiza la vida del autor, sus obras más conocidas, explica su presencia en Kassel o en Atenas. A su lado conocemos a Benjamin Patterson, Hugo Ball, Alan Capro, Cecilia Vicuña, Guillermo Galindo. ¡Ay! Descubrimiento, un artista mexicano en Kassel. ¡Wow! Y la lista sigue y sigue, afortunadamente. Ese es el otro mapa. Los artistas que participan en Documenta 14, sus obras más representativas, sus influencias y sus querencias, que explican lo que han dado al arte contemporáneo. ¿Por qué? Crean lo que crean. En esas influencias también se detiene Díaz, en artistas que han influido en el devenir del arte a través de los años, no solo para la exposición de la Documenta, sino para el arte como hoy lo apreciamos. Escritores, músicos, pintores, todos ocupados en expresar lo que es el mundo, lo que en él hemos creado. Y vamos, además, por otro mapa, el de los sueños, las ideas y las emociones de Yonan Díaz. Sobre Arnold Wood, quien por primera vez montó la Documenta en 1955, Yonan Díaz explica: supongo que si Arnold Wood y yo dibujáramos nuestros mapas afectivos, hallaríamos en ellos algo similar. El enorme río de la enseñanza cruzando por en medio del mapa, atravesando las regiones libertad, poesía, deseo, rebeldía, cruzándose con otros ríos como la esperanza, la justicia, la solidaridad y la utopía, y desembocando en el mar. Pienso
que de eso se trata enseñar artes. Y nosotros le agradecemos que sea maestra de artes y que esté formando alumnos con esa pasión, ¿no? Porque con esa pasión, con esa esperanza, Yunuen Díaz escribe que no se publica para vender o para ser reconocido, sino para encontrarnos con otros, para sentirnos quizá menos solos en el mundo. Y qué bueno que nos hemos encontrado. No hablo solo por mí, sino por los lectores que ya están leyendo Sur, y por todos los que encontrarán esta crónica y podrán viajar y sentir el hecho creativo de la mano de una mujer que sabe cómo enseñar artes. En Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, descubrimos que el arte existe para mostrar cómo es el mundo, aún y sobre todo, y más allá de la estética de la belleza, está para criticar, sensibilizar, denunciar las injusticias cotidianas y ancestrales, las violencias presentes en la vida cotidiana, la evidente división entre quienes detentan el poder y quienes lo padecen, en donde está latente la presencia de la muerte y, por supuesto, está vibrante la vida y sus azares. Cuando lean este libro, consideren que van a conocer la otra historia, no la de las portadas y los millones invertidos, la de los nombres consagrados, sino la historia de todos los que han logrado tener una voz a pesar de no pertenecer a la élite, y que desde su lugar evidencian las diferencias abismales entre los que organizan la exposición más cara del mundo y quienes están haciendo arte porque esa es su forma de entender este mundo. Presentar el libro, este libro, y tener la oportunidad de ser testigo de su publicación digital y de lo que eso representa para quienes no pueden tenerlo de otra manera, es un privilegio. Es conocer el arte y lo que ser artista significa, lo que implica ser artista, vivir ahí donde todo sucede. Yunuen Díaz lo explica así. Pensaba que ser artista no es un título, ni una etiqueta, ni una forma de vida. Es algo más parecido a lo que escribe Macis Gould, verter la rabia y la belleza sobre una superficie. Como lo explica la autora, el arte lo es cuando se socializa, cuando se comparte, cuando sucede como un, la cito, encuentro con la aventura, la compasión, la colectividad, la solidaridad y la naturaleza. Hoy, a través de Sur, desvelamos cómo encontrar la sensibilidad para comprender todo esto que es el gran acierto del arte. Muchas gracias, Yunuen Díaz, por compartir con nosotros esta crónica. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marta, por tu valiosa intervención. Y bueno, yo creo que también se trata de ir sembrando esa espinita para que quienes no han tenido la oportunidad de leer Sur, pues ya pronto vamos a compartir por aquí la liga también para que ustedes puedan descargarlo y disfrutarlo. Y bien, ahora toca el turno de la provocadora de todo esto, que es Yunuen Díaz. Yunuen Díaz nació en la Ciudad de México en el año de 1982. Ella es poeta, ensayista y crítica de arte, doctora en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde actualmente radica. Realizó sus estudios de arte en el Instituto Cultural Helénico y un postdoctorado en literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, becaria del FOCAEM Jóvenes Creadores en 2013, Premio de Literatura Joven Delfina Careaga 2014, Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos 2015 por el título Todo retrato es pornográfico. Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2019 por Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, que hoy nos ha reunido no solo a nosotras tres aquí, sino al público que también nos está siguiendo a través del Facebook Live. Adelante, Yunuen, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, pues primero muchas gracias por este espacio y este encuentro. Gracias a la Universidad de Morelia, a Ireri y también a Marta por esta lectura tan atenta. Eh, Quisiera justo comenzar por ese punto, ¿no? En las diferentes lecturas que han hecho de este libro, pues me han hecho comentarios y cada uno tiene su propia, digamos, su propio punto de interés, pero me gusta mucho que Marta así haya leído pues este interés particular que tengo en la docencia como una práctica poética, una práctica colectiva y una práctica que para mí es política, y es política en tanto como académicos, ¿no? Por supuesto que tenemos un programa, pero la libertad de cátedra nos permite también enriquecer esos programas, ¿no? Entonces, sí pensé, ¿no? Y pienso, tengo como una mente que siempre está pensando en cómo traducir ciertas ideas, ¿no? Y este libro en particular lo escribí también pensando mucho pues en alumnos que después se convierten en colegas, que además eso me parece muy interesante, ¿no? Las generaciones van avanzando, se van graduando, van haciendo sus propias prácticas y sus propios caminos y entonces después son nuestros colegas. Entonces pensaba en cómo compartir unas ideas y una experiencia de un viaje y bueno, pues de ahí en parte, ¿no? Ocurre este libro. Eh, Ocurre primero, lo hablo un poco, ¿no? En la introducción. Ocurre porque para los que estudiamos artes visuales, pues siempre está esta idea de la documenta, ¿no? Como el evento, uno de los eventos más importantes del arte contemporáneo, y todos los artistas, ¿no? Joseph Beuys y los grandes nombres, ¿no? Que nos inspiran han estado en la documenta. Entonces, parte, ¿no? De esta idea de ir a ver la documenta, de pensar si es lo que realmente, aquello que nos cuentan, ¿no? Y cómo es vivir esa experiencia. Fui a Kassel, fui a Atenas, estuve visitando las dos exposiciones y uno de los temas también tenía que ver con aprender de Atenas, se llamaba, ¿no? Y tenía como esta intención de mirar al sur, pero yo no quería mirar al sur porque yo pertenezco al sur, ¿no? Pertenecemos a este sur global. Entonces, también parte de este libro, pues era eso, poder hablar desde aquí, ¿no? Desde como una crónica situada, desde lo que somos, desde dónde lo estamos viviendo, desde el sur, un México que es parte de, bueno, ¿no? Como digamos, no geográficamente quizás, ¿no? Porque estamos en realidad en América del Norte, pero que se nos ha colocado políticamente en lo que se convierte en este sur global, ¿no? Y también pues jugar mucho con las historias del arte, porque, bueno, ahora se estudia Vasari y sabemos que Giorgio Vasari, el fundador de la historia del arte, pues en realidad metió muchos mitos, ¿no? Decía, hablaba de los grandes genios y entonces de los mayores artistas, pero ahora se ha estudiado ese libro, que es el fundador de la historia del arte, y se ha visto, se ha identificado que en realidad tomó algunos mitos griegos y cambió esas historias y contaba que eso le habían pasado a sus amigos, ¿no? Entonces, como que me parece también, digo, más allá de o sea, hay una parte crítica, pero que también podemos encontrarle una parte poética a eso. Es decir, que también tenemos la oportunidad de construir nuestras propias historias del arte. Y Sur, pues la verdadera historia falsa era eso, ¿no? Una historia del arte que no en la que pudiera estar atravesada por muchas regiones y en la que particularmente pues aparecieran también autores, creadores nacionales que me interesaba, mmm, que tenían un diálogo, ¿no? Que a veces uno se pregunta, ¿por qué estas personas tan interesantes no están en esta exposición? Y para mí era un poco de justicia poética, ¿no? Poderlos introducir, artistas que me gustan, que me conmueven, que me llaman la atención. Entonces, bueno, pues fue toda, la primera aventura pues fue el viaje como tal, y la segunda aventura fue la escritura, porque la escritura también es toda una aventura, ¿no? Cómo traducir en palabras toda esta emoción, todas estas observaciones. Y también me interesaba mucho que no solamente se quedara en el ámbito de los artistas, ¿no? Que pudiera tener interlocución con cualquier persona que no tuviera una formación de artes visuales, pudiera entenderla y pudiera hacer este viaje. Y entonces esa fue mi siguiente aventura. Eh,
terminé de escribirlo y coincidió con que estaba abierto la convocatoria del concurso de Bellas Artes y lo envié pensando que era poco probable, pero que ya tenía una obra lista para encontrar su público y pues fue la sorpresa, ¿no? La sorpresa de haber ganado este premio y pues de tener ahora el libro, ¿no? Y de estar dialogando con más personas pues sobre esto que tanto me interesa, que es el arte, como una posibilidad de crear sensibilidades y mundos alternos, ¿no? Creo que eso es para mí algo interesante del arte, la posibilidad de hacernos tener o permitirnos encontrar o construir otras formas de convivencia, otros relatos, simplemente eso, ¿no? Como otros relatos. Sobre todo, pienso ahora pues que vivimos como en este mundo de pandemia, ¿no? De narrativas de muerte, de narrativas pues de mucha desolación, ¿no? De aislamiento. Y en ese sentido, pues las literaturas, ¿no? Las diferentes creaciones literarias y artísticas, pues lo que tratan de hacer es cómo podernos seguir encontrando pese a estas distancias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte del trabajo que hay en este libro. Muy bien. Y yo quisiera saber, yo no sé, ¿cómo compaginas? Yo cuando vi que eras artista visual, aparte de escritora, me pareció como muy interesante, ¿no? Y particularmente en Sur, bueno, creo que estos dos caminos creativos en ti y de intereses se entretejen muy bien, ¿no? Eh, Cuando tú haces este viaje, quizás no pensabas lo que iba a suceder después, ni lo planeabas, pero bueno, ¿cómo a partir de este interés muy desde las artes visuales, tú dices, es que esto lo tengo que documentar, escribir, ¿no? Crear algo distinto con todo esto que tú habías visto y que finalmente derivara en Sur. ¿Qué fue esta experiencia y cómo logras compaginarlo? Pues siempre he tenido un trabajo de escritura acompañando a mis demás actividades. De hecho, bueno, siempre he estado presente, ¿no? Como esta idea de la escritura. Mis primeros trabajos de literatura eran más bien de carácter poético y después más bien fui encontrándome un poco, mi interés fue hacia el ensayo sobre todo, ¿no? Me parecía que la poesía era demasiado sagrada. No, es muy difícil, realmente es un ejercicio muy difícil porque tiene que ser muy sintético, tiene que ser muy poderoso en unos poquitos versos y entonces me parecía no, que yo necesitaba otra extensión, ¿no? Otro carácter y entonces me dediqué a las prosas, pero mucho de mi trabajo de escritura proviene de reflexionar sobre las artes. Como que creo que yo me he entendido mucho como en esa posición de interlocutora. Y eso me pasaba mucho desde, bueno, como iba a museos de arte contemporáneo con amigos y siempre yo era la que, ¿no? Como decía, mira, esta pieza tiene que ver con, antes de estudiar, ¿no? Como artes visuales, pero para mí era como algo muy natural el poder entender, como ver una pieza y decir, yo he pensado en eso también, ¿no? O yo he hecho un experimento similar, o entonces, como esa capacidad quizás de ponerte un poco en los zapatos del otro, pero como entender ese lenguaje. Y entonces, pues he escrito, antes había una revista que se llamaba Registro MX y digamos que es un antecedente de algún modo de este libro, porque durante un año más o menos, que fue justo una temporada que tuve una beca, estuve haciendo muchas reseñas de obras de arte y muchas visitas y escritos críticos, porque también tenía como pues miraba, ¿no? En las publicaciones y siempre se hablaba de los mismos artistas, ¿no? O sea, siempre si Gabriel Orozco exponía, pues ahí estaba en todas las notas de todos los periódicos, pero si era algún artista local, ahí no había tanta atención. Entonces, para mí era interesante, pues eso, como poner en un panorama más público a esos artistas que a mí me interesaban, que me conmovían o que me estaban haciendo reflexionar sobre algo. Entonces, bueno, como que estos trabajos, mucho del trabajo que tengo de escritura, una parte importante tiene que ver con eso, con documentar, porque también es una forma de hacer memoria
y de introducir, de que no dejar que se pierdan esos nombres que son interesantes. Bueno, eso, como mantenerlos vigentes, como hacerlos visibles y también en esta idea del diálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, están todas esas reseñas que hice en su momento. El libro de Todos retratos pornográficos es un libro sobre fotografía. Entonces también en ese momento yo estaba haciendo una investigación sobre fotógrafos que trabajaban con autorretrato, con desnudo, pero que ya estaban buscando una cosa que no era erótica, ¿no? Que era de otro carácter, tampoco pornográfica. Yo juego con la idea poética de lo pornográfico, realmente no hablo de pornografía, pero, pero sí hablaba como de esa búsqueda de desnudarnos frente a la cámara en un sentido más poético, ¿no? Entonces también ahí hablo de fotografía, escribí otro libro de fotografía sobre Omar Gámez, que es un fotógrafo mexicano, y aquí pues se me hacía como muy natural también, ¿no? Como ¿qué pasa con nuestras experiencias cuando no son narradas? Se pierden, desaparecen. Entonces, la escritura es una forma de fijar un tiempo, de fijar una idea, como de hacer permanente una impresión y sobre todo de compartir, ¿no? Para mí parte mucho de eso. Entonces, no, como dices, no era quizás la idea antes de ir a hacer el viaje. Bueno, sí tenía ya, ¿no? Como una cierta idea de si me va muy bien, si tengo experiencias interesantes, escribiré algo, ¿no? Porque también trabaja un poco así pues mi mente. Pero sobre todo al regreso, y más, o sea, como en esta oposición entre las cosas que estaban adentro de la documenta y las que estaban afuera, como el arte urbano de los griegos, que me pareció absolutamente fascinante, fue lo que me convenció de que esto se tenía que escribir, ¿no? Se tenía que escribir porque pues todo lo que iba a salir sobre la documenta iba a ser controlado desde la propia documenta, ¿no? O sea, sus propias reseñas, sus propios libros, sus propias revistas. Y a mí me parecía tan fascinante el mundo artístico revelado en las calles griegas y esa oposición ferviente a la documenta, que sentía que tenía que hablar sobre eso, ¿no? Que eso tenía que documentarse. Entonces, de ahí está también, ¿no? Como esta idea de convertir en libro, pues, toda esta travesía. Sí que es un poco ahí el tema de la portada, ¿no? También que busca provocar ahí, ¿sí? Sí, adelante, Marta. Sí, ahí me llama mucho la atención, bueno, que es necesaria esta crítica, pero también ahora que tú ya lo llevaste a la práctica y que estás poniendo sobre papel todo ese pensamiento, esas emociones, esa experiencia, ¿cómo ha sido la respuesta de tus alumnos ante esta oportunidad de, bueno, de conocerte a ti en el ámbito educativo como la maestra y conocerte a través de tu escritura? Pues, a ver, como que he tenido comentarios diversos, ¿no? Sí tuve sobre todo una alumna mía que me escribió en pandemia. Bueno, siempre a una le da mucha pena autopromoverse. Entonces tampoco es que lo ponga como un libro de texto, ¿no? Bueno, ahora porque sí me invitaron a una materia y me dijeron, pon ese libro, ¿no? Y entonces lo puse, pero si no, me da un poco de... Entonces lo liberé y así como que, ¿no? Ahí dejo esto, dejo este libro y me retiro, ¿no? Entonces, sí he tenido conversaciones con algunos alumnos. Una de las alumnas lo leyó hace poquito en pandemia y me mandó un mensaje, ¿no? Justo de las no obligadas, ¿no? Me mandó un mensaje, me dijo, "Ay, lo quiero en físico". Y yo, híjole, pues está difícil en físico porque se imprimieron como 100 nada más, ¿no? Y entonces se libera el libro, digo, pero bueno, ahí está el libro, ya lo tienes, ¿no? Imprímelo y te lo firmo. Pero yo creo que no es tanta, no sé, es una buena pregunta. Yo creo que no es tanta revelación, en parte, porque pues en mis clases tengo una relación muy horizontal. Bueno, soy la maestra y eso no se puede, ¿no? Es difícil esa ruptura, pero sí tiendo a hacer mucho diálogo y tiendo a hacer prácticas. Hay ciertas materias, ¿no? Que tengo donde me gusta mucho que hagamos prácticas colectivas, ¿no? Entonces,
cuando tengo materias de arte contemporáneo, pues en realidad ahí es cuando trabajamos a partir de ideas de colaboración en conjunto. Entonces me pasó una vez con una alumna que fuimos juntas a la dirección, algo íbamos a arreglar. Y entonces la directora me dijo, doctora Díaz, no sé qué. Y mi alumna volteó y me dijo, ¿por qué me dicen Jun? Entonces me dijo, ¿Jun, eres doctora? Y yo, sí, pero no importa, ¿no? O sea, no, pero no, porque más bien como que me conocen algunos, ¿no? Quizás ahora que estamos en esta cuestión virtual y hay menos interacción, quizás ahí sí haya más revelación, pero digamos que en clase pues siempre hay como esta interacción, este diálogo y soy muy bromista también, un poco como en el libro que de pronto, ¿no? Hago algún comentario, ¿no? Entonces sí, no sé qué tan revelador pueda ser, pero sé que sí soy también en un terreno académico, pues soy una maestra que comparte mucho, ¿no? Y que más bien pienso así como mi labor pues de académica, ¿no? Te voy a compartir este libro que está buenísimo, te voy a enseñar estos artistas que me fascinan y vamos a maravillarnos con este texto, ¿no? Vamos a ver este documental. O sea, como que sí hay una interrelación, un poco esto de ciudad abierta, porque reseño a un grupo de académicos de arte que se consiguen un lugar en la playa y convierten eso en una universidad y entonces sus clases tienen que ver con poesía y con performance, y, ¿no? O sea, esa sí es mi utopía de una universidad, ¿no? No es tan fácil hacerla, ya llevarla a la práctica, pero sí es como un modelo que me gusta seguir. No siempre se puede, o sea, no me puedo pasar haciendo performance todo el tiempo en la clase, pero trato de darme oportunidades así de trabajo conjunto. En este sentido de ese, digamos, proceso creativo, que además, pues me imagino será diverso, ¿no? O diferente entre el proceso creativo para las artes visuales, para el caso de la literatura. Eh, tú en esos términos, ¿a qué llevas a tus alumnos para sus propios procesos creativos, ¿no? O sea, ¿cómo eres o funges como una mentora y hacia qué los invitas o qué los llevas a partir de tu experiencia? Pues yo me concibo como provocadora, más bien, ¿no? O sea, como vemos, pues hay una serie de reflexiones, casi siempre partimos como de reflexiones en común, y a partir de eso cada uno resuelve con el lenguaje que le es como más trabajado o más interesante, ¿no? Entonces, más bien nosotros, no sé, quizás comentamos cierta problemática o cierta idea y después, más bien dejo que la descubran con sus propios medios de interés, ¿no? Porque siempre hay algunos que son más visuales o que son más abstractos y otros que trabajan más, ¿no? Solo con fotografía, o a quien le gusta más lo plástico. Entonces, más bien eso, como que el lenguaje siempre lo pueden resolver ellos, y yo más bien pongo ahí el tema, la provocación pues sí, la incitación, ¿no? La incitación a crear y los diferentes modos en los que se ha elaborado o de dónde se ha partido, ¿no? Pero sí dejo, quizás justo porque yo también trabajo así, ¿no? Creo que me habías preguntado eso hace rato y ya no te lo derivé en otras cosas, cómo se compaginan ambos. Siempre pienso mucho en Verónica Gerber, que dice, yo soy una artista que escribe, ¿no? Y entonces ella como que desde ahí se posiciona y yo no sé si soy una escritora que se inventa cosas, más bien yo creo que soy una persona que se inventa lenguajes, ¿no? Y más bien es el tema el que a veces me lleva a ir a un lenguaje visual o a una cuestión más escrita, y por eso a los alumnos también les permito que trabajen a partir de su propio lenguaje o que exploren otros, ¿no? Otros lenguajes más diversos. Ahora, me invitaron a participar en un festival de poéticas múltiples que se llama Mala Praxis,
es de una compañera escritora, Ana Franco. Ella es poeta y estuvo organizando muchos eventos de poesía en voz alta en Casa del Lago. Y pues ahora eso es lo último que ha elaborado, ¿no? Que es un poema visual, pero que tiene, el texto es mío, pero son puros GIFs. Entonces, pues más bien eso, ¿no? Como se llama La Borradora, ahí después lo puedo compartir, pero pues viene más bien como de una reflexión de cuál ha sido mi lenguaje más utilizado en esta pandemia, y como todo es virtual, pues el GIF es una herramienta muy bonita, muy fácil de entender, muy emotiva, ¿no? Y entonces, pues ahora estoy jugando con eso, con los GIFs, pero entonces me preocupa un poco menos, o sea, más bien creo, hay mucha libertad en los lenguajes, y lo que me interesa es como el tema, ¿no? De qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a discutir, o sea, qué es lo que va a decir esta obra y hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Claro, y hablando precisamente de estas provocaciones, ¿no? Del provocar, que de alguna manera surge, bueno, ¿no? Y no sé qué tanto consideres tú que busque esta provocación en cuanto a lo que tenemos, sobre todo en arte. Hay muchas cosas que están como muy aparentemente en su lugar, encasilladas, es esto, y a los historiadores del arte luego nos cuesta un poco de trabajo salir de esas líneas tan específicas, y después de lo institucionalizado, mirar lo otro, ¿no? Eh, lo que no está institucionalizado, lo que es reaccionario al mismo tiempo. ¿Cómo consideraríamos que Sur, en ese sentido, cuestiona o invita, ¿no? No solamente al historiador del arte, al artista, al que no tiene nada que ver con ninguno de estos dos mundos, pero que le gusta la lectura o le gusta ir a las exposiciones o a Zona Maco, o en fin, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Que sí buscará ahí sacudir conciencias? Pues mira, provocación en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque a veces como que leemos de provocar, pero provocar es hacer que algo surja. Entonces, en ese sentido, pienso en la provocación en ese sentido más bien, ¿no? De hacer que surja algo, y ese algo puede ser un diálogo, puede ser profundizar en una lectura, puede ser incluso trabajar en una pieza de arte. En ese sentido sí soy muy motivadora, ¿no? Muy, muy, muy empujadora a que las cosas se materialicen. Creo que eso es muy del artista, ¿eh? Porque como en la escritura a veces somos de mucha idea y somos un poco menos prácticos, ¿no? Y el artista pues lo materializa, están ahí, ¿no? Las piezas. Pues este libro sería una invitación y una provocación en un sentido quizás más bien como justo estético, ¿no? De poder aproximarnos más a las artes contemporáneas, como desde una visión más personal, porque también ahora lo que sucede con con las diferentes expresiones del arte contemporáneo es que también ahora ya hay como una construcción teórica que es muy importante, que nunca será desdeñable, pero que espanta a las personas, ¿no? Porque a veces cuando llegas a una exposición y ves un texto de sala gigante lleno de teorías que no, ¿no? Porque claro, los que estudiamos arte, pues ahí están y entonces tenemos más referentes, pero que a veces hay personas que no están tan cercanas, entonces de entrada hay como un alejamiento, ¿no? Entonces también la invitación va un poco en ese sentido de podemos acercarnos, a ver, las artes visuales son sensoriales, están hechos para eso, ¿no? Para provocarnos sensaciones a través de color, sonido, formas, gestos. Entonces es como una invitación para eso, para las personas que no son cercanas a las artes visuales desde este lugar teórico, recordarnos que las artes visuales son también, son sensoriales. Y dentro de estas percepciones, pues todos tenemos un campo muy amplio de percepciones. Entonces, volver a abrirnos, ¿no? Como abrirnos a esa percepción, abrirnos a las diferentes expresiones de arte contemporáneo, que también pues ya ahora están muy lejanas. Bueno, están más bien como son muy diversas, ¿no? O sea, pensar que ahora poner una biblioteca, y eso me encanta, o sea, pensar que abrir una biblioteca puede ser una obra de arte, eso me gusta mucho, ¿no? O sea,
que nos provoca en ese sentido, ¿no? Creo que sí es provocador, nos provoca en este sentido de cómo los propios artistas nos están haciendo estas invitaciones. Sí, eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que aparece ahí en Sur, ¿no? Hay una biblioteca en Kassel que se ha abierto para la exposición y es una invitación a un lugar para pensar, pero que justo en Guadalajara Carlos Rank abre su biblioteca y bueno, después ya ahora se convierte en librería, pero que eso puede ser una obra de arte también. Entonces, todo el tiempo estar expandiendo estas posibilidades de qué puede ser una obra de arte, ¿no? Eso creo que esa sería una de las invitaciones de Sur para el público en general. Fíjate, Jonan, que eso me gustó mucho del libro. Vas leyendo y entonces es como si te tradujeran. Mira, a este artista que nos muestra este tipo de arte conceptual o este tipo de música, le gusta que el espectador sienta tal cosa. O nos vas llevando de la mano, así literal. Esto es lo que se tiene previsto que entiendas, pero también puedes entender esto y esto y esto. Y esas otras opciones, esas otras maneras de acercarnos a esa obra son muy padres. Súper fáciles para comprender, pensando también en aquel primer lector o en aquel niño que apenas se va acercando a las artes plásticas, al arte contemporáneo. Y eso, esa traducción me parece que es un gran acierto. Muchas gracias. Sí, y a veces también a la inversa, ¿no? Porque pienso en hay un momentito en el libro donde hablo de la persona con la que yo me hospedé en Atenas y que era un chico que trabajaba en un call center, pero que en realidad como que tenía una capacidad así para la danza, pero que él nunca se creyó cercano a las artes porque nadie no, o sea, como que ahí nuestra construcción del artista es como, ay, este genio, ¿no? Esta persona, como que si fuera una cosa exclusiva de un grupo muy pequeño de personas. Y entonces él no se puede ver a sí mismo como un bailarín, pero cuando yo lo veo, yo pienso en baile y entonces, ¿no? Aparecen las referencias a otras bailarinas que me parecen interesantes y a estos intentos, ¿no? Que siempre están constantes en todo el arte contemporáneo de cómo fusionar el arte y la vida, ¿no? De cómo ir más allá de, pues sí, como de estos esquemas en los que estamos construidos, separando siempre el tiempo del ocio y el tiempo de trabajo, separando la vida privada de la vida pública, cómo poder jugar con estos marcos y de algún modo pues tener una vida más plena, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, pues sí, aparece esas escenas, ¿no? Aparecen mucho en el libro, como desde el arte, cómo se traduce a la vida cotidiana y desde la vida cotidiana, cómo hay ciertos artistas que han retomado esa gestualidad o esas expresiones o esas ideas para construir una pieza, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho en general, como del arte, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el feminismo, porque para el feminismo siempre lo personal es político, ¿no? Entonces, me parece muy importante este tipo de, pues como de traducciones o de diálogos, ¿no? De reflexiones donde puedes partir de algo muy personal para llegar a una cuestión más social. Claro. Y fíjate, Juno, en que cuando tú nos contactabas y aquí está Sur, o sea, era como anillo al dedo. Acá en la Facultad de Historia del Arte y Turismo Cultural, estoy segura que si algo añoran después de todo este tema de la pandemia es el que estamos impedidos para viajar, ¿no? Y creo que leer en general siempre es un viaje, ¿no? Entonces ahora la verdad es que una invitación reiterada y abierta para nuestros alumnos, ¿no? De bueno, no podemos viajar ahora, pero realmente que si se suben al tren de Sur, seguramente van a tener como esa experiencia
y también, bueno, les quedaron más ganas para después de esto sí irse, escaparse a algún lugar, ¿no? ¿Qué es ahora para ti, Yunuen, a partir de este tema de la pandemia que se vino y demás? Bueno, quizás las presentaciones, no sé cuántas presentaciones ha habido del Sur, esta, creo yo, muy buena noticia de que se libere, que pueda ser descargable y que entonces nos permite que Sur llegue a infinidad de lugares, ¿no? ¿Qué es para ti que ahora estos medios nos permitan hacer un fomento a la lectura de manera distinta a lo convencional, ¿no? De estas presentaciones presenciales, en fin, con grupos a veces reducidos? Sí, yo creo que es interesante pues este tipo de encuentros que se pueden dar ahora de manera un poco más fácil, ¿no? Que en otros momentos. Digo, si hubiera salido, este libro, bueno, originalmente, ¿no? Tenía algunas presentaciones en vivo para marzo precisamente, y pues fue justo el momento en el que cerraron todas las, pues todas las instituciones. Entonces, pues se quedó un ratito ahí como pendiente. También yo pasé por los mismos procesos que pasamos todos, ¿no? Desde el terror hasta el pánico. No, no, no. Pues no terror, pero por supuesto que creo que en todos ha habido un cambio de, por lo menos hubo un momento de detenernos y de repensarnos, ¿no? Y de reapreciar el estar aquí. Creo que eso es muy importante. Y bueno, pues ya después vino pues este proceso, el INVAL decide liberar el libro para que pudiera llegar, o sea, justo como no iban a haber estas presentaciones, pues que el libro pudiera estar, ¿no? En más espacios. Y pues para mí es muy interesante esto, poder tener diálogos y poder llegar a otros espacios que decía, a lo mejor hubiera sido más difícil organizar una visita mía a Morelia, pero podernos encontrar aquí en un ratito desde nuestras casas, pues es algo muy interesante. Y como dices, ¿no? También esto, yo creo que estamos impedidos al viaje desde un poco antes, ¿eh? Las generaciones más jóvenes, yo no sé cómo lo vivan en Morelia, pero aquí en Morelos el narcotráfico ha estado asolando desde hace varios años y las generaciones más jóvenes son generaciones que no salen mucho, que se cuidan mucho, pues que tienen muchos más miedos de los que tuvimos mi generación, por ejemplo, ¿no? Eh, no piensan tanto en viajar solas, no, en viajar solos, ¿no? Y menos en viajar solas si son mujeres. Entonces, también en ese sentido, yo creo que algo que abre por ahí el libro es, pues, replantearnos esto, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Y pensaba ahorita, ¿no? En esto que decías, de qué tanto podemos viajar. Bueno, seguramente sí, sí, ¿no? Después del confinamiento viajaremos más, pero sí, por ahí me aparece mucho como esta pregunta más de este carácter, ¿no? De qué tanto podemos viajar realmente fuera de la pandemia, si no estábamos ya un poco confinados desde antes, ¿no? Te digo, una vez salí con mis alumnos en pues fue hicimos un pequeño viaje y recuerdo que los chicos, yo pensaba que se me iban a escapar todos, ¿no? Del hotel en la noche, que es lo normal, ¿no? Bueno, yo pensaba que eso era lo normal, o sea, jóvenes, ¿no? Que se iban a ir de fiesta todos los fines de semana, bueno, nos fuimos como una semana, pero que todas las noches iban a ir de fiesta. Entonces ya la tercera noche que los vi en el hotel, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen aquí? Vámonos, ¿no? Entonces ya me fui con ellos pues ahí a salir un rato, a bailar y a tomar una cerveza, pero para mí fue muy impresionante pensar qué está pasando con nuestro mundo en estos momentos cuando hay tanta violencia, ¿no? Y pues yo espero que en ese sentido CISUR puede ser un viaje, pero también puede ser una invitación a repensarnos en las condiciones en las que estamos y cómo aprender a viajar juntos, que quizás esa puede ser la opción con la lectura y también, ¿no? En términos reales, físicos, pues también eso me parecería muy interesante. Claro, ¿no? Ya nos daría motivo para otra charla, el hablar, creo que esto es muy interesante de un confinamiento previo y que no tenía que ver con pandemia. Y bueno, el enfrentarnos a estas nuevas realidades.
cómo también las artes o la producción artística en general pues va a responder a estos tiempos, va a responder a estos contextos. Marta ha tenido también como docente, qué suerte de tenerlas a ambas, que también son docentes, ha tenido la fortuna, diría yo, de estar en un contexto educativo complicado. Y la fortuna viene de pues replantearnos muchísimas cosas y el revisar cómo trabajar con estos jóvenes en condiciones totalmente diferentes a las que quizás tienen varios de nuestros alumnos que ahorita nos están viendo, ¿no? Y cómo también nosotras, asumiéndonos, creo, las tres, tan solo por el hecho de estar aquí, y varios otros docentes que nos están viendo, también la labor de promover, ¿no? la lectura, de promover el gusto, el acercamiento por las artes. Entonces tenemos ahí yo creo que sí el interés, pero también el reto de cómo hacerlo, ¿no? Ahorita tenemos una sobreexposición al Facebook, al Internet en general, a la red. Entonces, de todo este abanico de posibilidades que tienes, ¿por qué vas a elegir una presentación de tres monas ahí hablando de un libro? ¿Por qué vas a elegir cosas por el estilo? No sé, a mí me gustaría mucho que ya también un poco para ir cerrando por los tiempos, pero que ambas pudieran comentar algo al respecto. Si gustas, Yunuen. Sí. ¿Por qué leer este libro? Pues porque es una crónica de viaje, ¿no? Yo empezaría por ahí, o sea, que más allá de, van a hablar de, o sea, van a encontrar, ¿no? En el libro historias de artistas, se van a actualizar, porque además la documenta marca tendencia. Y por ejemplo, Cecilia Vicuña, que yo la vi allá en la documenta, a los pocos meses, creo que como al medio año más o menos, se la trajeron al MUAC, ¿no? Entonces es una cosa como anticipatoria. Entonces, para estar al día, como si queremos tener una razón así más práctica, la otra razón es el disfrute, porque es una historia de aventuras también, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer se va sola a Europa? ¿Qué sucede, no? Y entonces hay ahí historias también, ¿no? De cómo eres recibida como extranjera, como latina en Europa, y entonces te van ahí aventando mapas, porque entonces no se ve que tú no eres de aquí. A ver, ubícate, ¿no? Vete por este camino. Y entonces, no quiero mapas, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí también esa mirada es interesante, también desde ese otro lugar, ¿no? Y la tercera, que hay otra historia que decía Marta, que es muy íntima y que es verdad, que es muy personal. A veces ahora, ¿no? Ahora cuando veo el libro ya hasta me da pena porque digo, ay, ¿cómo conté eso? Porque también había un periodo, ¿no? Allí lo cuento como un sueño que tuve, pero que sí tiene que ver como con una realidad en la que a veces los artistas nos preguntamos, ¿de verdad soy artista? ¿De verdad esto es, o sea, voy a lograrlo? Pero es que a mí no me han invitado a las exposiciones A, B y C, o no estoy en la revista tal, o no estoy, ¿será que es malo mi arte, no? Entonces estas preguntas son muy frecuentes en todos los artistas. Siempre nos preguntamos si lo que hacemos es significativo, si se entiende, si a alguien le importa, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Si, como dices, ¿no? La gente está viendo Netflix, ¿para qué hago arte si, si el público está en otro lugar? Y la documenta, o sea, a mí esta sur es un acompañamiento en ese sentido, ¿no? Para mí fue una cosa, pues fue un trabajo de reparación también, porque por supuesto esas preguntas siempre me aparecen, no importa cuánta fama tengas, yo tengo amigas súper famosas y se siguen haciendo las mismas preguntas, ¿no? O sea, aunque ya tienen las exposiciones así ya estuve en Radical Women, bien, y de todos modos se siguen preguntando como si son significativas o no. Entonces también hay este ámbito muy, muy íntimo de un diálogo muy personal en el cual, ¿no? Nos volvemos a preguntar, hoy, y todo lo que voy contando, todos estos encuentros que voy teniendo con otros artistas y con las obras y con las cosas fuera de la documenta también, con la propia Atenas, pues van marcando una respuesta mía. Es mi respuesta, ¿no? Mi invitación. Pero en la que creo que también se pueden encontrar, como en este lugar de alguien que
no sé, como de identificación y de sentirte acompañado, de que no... Y bueno, creo que lo que temíamos con Yunuen ocurrió. Marta, si gustas comentar y Sí, en lo que recuperamos a Yunuen. claro que sí, en un segundito estará de vuelta. Sí, es muy interesante porque esta reunión de diferentes elementos nos ayuda a encauzar. Bueno, vamos a irnos por aquí. Yo no decía algo, ¿para qué me dedico a hacer arte si tengo Netflix? Pero la verdad es que el arte nos salva y nos salva de diferentes maneras y en diferentes momentos. En situaciones como la que estamos viviendo ahora, en este confinamiento, híjole, pues necesito un respiro y ese respiro me lo puede dar una muy buena pieza de música, me lo puede dar encontrarme un libro de pinturas del artista que más me gusta, sentarme a disfrutar de una buena novela. Y en este caso, yo quiero invitar al público a que lean Sur, porque es un libro que tiene de todo. Entonces, tiene aventura, tiene emoción, hay una historia que todos tenemos que descubrir, que es, bueno, la historia de la autora, pero también las otras historias que se van entretejiendo ahí. Yo me quedé con ganas de saber, bueno, qué pasaba con tus amigas mexicanas que se quedaron allá, en qué acabó esa historia, en qué pasó con el chico turco en Atenas y su novia, siguen juntos o ya se terminó esa historia, ¿no? Y aparte todo esto, esto que le pone como carnita, así de, bueno, me quiero relajar un poco, pero entonces empiezas a encontrar la vida y los quehaceres de los artistas que participan en esa exposición y los artistas y la vida y su vida de los que no participan y están marcando tendencia. Entonces sí, una muy buena opción para tomarte un respiro en este momento, ¿no? Una invitación. Gracias. Sí, gracias Marta. Recuperamos a Yunuen. Yunuen, si quieres terminar la idea de lo que nos estabas comentando. Pues no capté en qué momentos se fue la imagen, entonces no estoy tan segura de hasta dónde llegué, pero bueno, simplemente decir, esa última parte tenía que ver con que, pues con la parte también un poco más emotiva de sentirnos acompañados ante estas grandes preguntas que tenemos siempre y estas grandes dudas existenciales de por qué hacer arte o por qué seguir haciendo arte, ¿no? ¿Por qué seguir haciendo arte? Y como decía Marta, pues lo hacemos para nosotros en primer lugar, porque es nuestra medicina, diría Gilles Deleuze, ¿no? Es nuestra medicina. Pues vivimos en un mundo enfermo y entonces también nuestro corazón a veces está frágil, ¿no? Está expuesto. Entonces, pues el arte es nuestra medicina. Pero bueno, pues ahí está. Verán cuál es la mía. Sí. Les comparto la mía en Sur y también después me podrán contar la de ustedes cuando hayan leído el libro. Muy bien, muchas gracias, Yunuen. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Sur? ¿Habrá más presentaciones? No sé si esta descarga gratuita ya es así perpetua o es solamente un determinado tiempo. Pues yo entiendo que se quedará en línea ya, ¿no? Entiendo que ahora ese es su hábitat natural, será ahora ese. Y pues tengo previstas algunas otras presentaciones todavía, algunas entrevistas. Voy a estar con Amanda de la Garza, que ahora es la directora de la UNAM, de Artes Visuales, de la UNAM. El 10 de octubre vamos a tener un encuentro a través de una plataforma que se llama Artextum. Nada más que fíjate que esa va a ser cerrada. El encuentro va a ser cerrado, pero si alguien está muy emocionado y quiere de verdad participar, pues me mandan un mensaje y yo ahorita les paso a ustedes mi correo.
porque justo, ¿no? Después de toda esta exposición que hay, ¿no? De todo lo inmediato, ya es en vivo y tal, como que Frida Kahlo, que es la que hace este proyecto de Artextum, dice, quiero un espacio un poquito más íntimo, ¿no? Un poquito menos público. Después, probablemente esa charla ya se lleve se difunda, pero en el momento del encuentro queremos que sea un poquito más personal. Entonces, eso es algo que viene, que está en puerta. Con respecto al libro, y pues algunas otras presentaciones en Bellas Artes. Apenas va a ser la presentación de Bellas Artes en vivo en noviembre, que esperemos que estos repuntes no vayan a cambiar ese plan, pero bueno, si todo sigue en semáforo naranja y tirándole a verde, habrá una presentación presencial, y si no, pues seguirán estas otras presentaciones así, ¿no? En línea. Y pues más bien ya yo pienso en otros proyectos. Estamos organizando aquí en Morelos los 16 días de activismo contra la violencia de género. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un videomapping. Ahí después les mando la invitación, porque la idea es desconfinar. Muchas mujeres teníamos exposiciones y teníamos también, ¿no? Como marzo, que es el mes. Además nos tocó justo en marzo, que era el mes de la mujer, y entonces se habían abierto un montón de, acá íbamos a hacer que la primavera feminista y, ¿no? Encuentros literarios y un montón de cosas y, ¿no? Todo se queda un poco detenido, y entonces ahora queremos desconfinar las obras de mujeres artistas, y bueno, como es acá en Morelos, pues lo vamos a hacer con artistas de Morelos, pero nos van a prestar el Museo Juan Soriano para que en la fachada se proyecten las piezas de compañeras, colegas, artistas. Y entonces, bueno, eso, ¿no? Como sacarlas de casa, y pues nos emociona mucho como poder hacer esta exposición así tan pública, ¿no? Porque siempre pues ahí está el reclamo que hacían las Guerrilla Girls era, bueno, ya se compra, ¿no? Antes no nos dejaban estudiar arte, bueno, ya podemos estudiar arte. Bueno, no estábamos en el mercado, bueno, ya, ¿no? Se nos compra obra. Pero se compra obra y se queda en las bodegas, ¿no? Bueno, pues vamos a sacarla de las bodegas, y aquí pues más bien la idea es desconfinar la obra de las artistas. Entonces más bien ahorita ya estoy trabajando en ese proyecto con otras compañeras tenemos una colectiva que se llama Las Ruecas. Entonces ya estamos trabajando con las ruecas en preparar estos 16 días que van a ser virtuales, y bueno, solo lo único público va a ser este videomapping, pero pues porque se puede ver desde la ciudad, ¿no? Desde cualquier punto de la ciudad. Y pues otros proyectitos que tengo ahí en puertas, voy a dar un taller de videopoesía, también, ¿no? Como que pues ahora que estamos en este confinamiento le vamos encontrando las poéticas a los medios que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, eso también lo tengo por ahí y ahí agendado. Y ¿qué más? Pues escribir. Ahora ya estoy también con otro par de proyectos por ahí que son proyectos un poco más largos, ¿no? O sea, son libros que saldrán en 1 o 2 años más. Pues uno es sobre fíjate otra vez, ¿no? Como la globalidad, es el fracaso amoroso en la globalidad viajera. Porque bueno, claro, ahora está de moda, ¿no? Como que te vas a un lugar de viaje y regresas con galán o con galana. ¿Y qué pasa con esos amores viajeros, ¿no? Con esos amores a distancia. Entonces, por ahí va uno de mis nuevos proyectos, y una biblioterapia feminista, que es otro proyecto que va a llevarme un ratote, pero pues me gustaría mucho eso. Es como una compilación de libros, o sea, donde, ¿no? Como siempre me ha gustado jugar con esta idea de las poéticas de la reparación, ¿no? Y las terapéuticas artísticas, ¿no? Entonces, pensar en los libros como esta posibilidad de eso, de ser nuestra medicina, como decía hace rato, ¿no? Entonces, por ahí pero bueno, son proyectos ¿no? Me van a llevar un ratito o un ratote, pero ya los voy trabajando así poco a poco. Sí, pues es parte de estos procesos, ¿no? Sí. Pues qué agradable platicar contigo, Yunuen, Marta también. Y bueno, el tiempo se nos ha agotado, pero agradecerles enormemente, Yunuen, tu generosidad para invitarnos, para compartirnos. Marta también por aceptar esta invitación a ser la comentarista esta tarde.
Y bueno, realmente estaremos al pendiente de estos proyectos que nos estás comentando. Ojalá que no se pierda el hilo, que nosotros aquí estamos, una facultad, una universidad en general muy abierta y muy gustosos de recibir otras miradas, otras perspectivas, poder dialogar, poder conocer. Yo creo que esto nos enriquece muchísimo a todos. Y también, bueno, a los catedráticos, a los alumnos, no solo de Historia del Arte o Turismo Cultural, sino de los diversos programas que tenemos. Gracias a todos. Pues vamos a compartir ahí en Facebook la liga de descarga y por favor no dejen de leer Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14 de Yunuen Díaz, Premio Bellas Artes, Crónica Literaria Carlos Montemayor 2019. Muchísimas gracias, Marta Estrada, muchísimas gracias, Yunuen Díaz. Gracias, gracias. Bonita tarde. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos siguieron y al equipo técnico, Silvia, Abraham, Kate, muchas gracias porque aquí estuvieron apoyándonos en esta transmisión para hacerla posible. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde.